Entonces, fue importante eso que logramos ver, que es algo que ocurre en la naturaleza, que tú avientas una cosa hacia arriba, va a formar una parábola, que ahorita vemos eso de la parábola, y que logramos tener resultados físicos. O sea, eso de que cae con la misma velocidad con la que sale en la componente vertical, eh, no es que alguien lo diga o lo que sea, sino es simplemente es un resultado que surge a partir de las ecuaciones de la física que vimos. Eso es importante que lo vayan asimilando, es lo que es la gran belleza de la física, que podemos resolver y predecir y sacar conclusiones de problemas directamente con la pura teoría, con lo que estamos pensando que describe la naturaleza, y comprobamos que en efecto la describe. Básicamente hasta la fecha no existe ninguna otra disciplina que pueda tener estos desarrollos, esta predicción, esta precisión en las cosas, como sería, por ejemplo, en economía. Sería buenísimo que ya entendiéramos qué está pasando y no tener estas crisis tan espantosas. Pero el análogo es ese, el que se pudiera predecir con precisión básicamente la que quieras, que es exactamente lo que va a pasar. En psicología sería interesante, en medicina, en biología. No hay ninguna otra área que logren tener esta capacidad predictiva que tiene la física, y como ven, con ecuaciones pues bastante simples en principio, y que además surgen de conceptos muy, muy intuitivos, y con la ayuda, por supuesto, de las matemáticas. Entonces, eso es como lo bonito de parte de lo que es la belleza de la física. Y entonces, pues podemos seguir trabajando en esa dirección para que la vayan viendo. Y la clase de hoy, entonces, lo que quiero es mostrarles, eh, pues ya terminar de ver el tiro parabólico, que, que pues ya lo hemos platicado bastante, y empezar a ver lo que van a ser diagramas de fuerza, que eso es muy bonito cuando actúan otras fuerzas aparte de la gravedad, cómo se resuelven ese tipo de problemas. Hay muchas técnicas para resolverlo y poder predecir que en efecto, qué es lo que van a pasar las cosas. ¿Por qué dices gracias, alumno? Es que alguien puso, Mariana. Ok, perfecto. ¿Dudas con Mariana? ¿Comentarios, algo? ¿Nada? Hay algo, aunque sea bonito, decirle. Hola, Gracias Mariana. por la calificación. Bueno, sí. Ok. Las calificaciones son importantes. No vi cómo lo calificó Mariana. Que por cierto, Mariana, luego me llamas, que hay que ver lo de darte de alta de la ayudantía. Y pero lo importante es que vean, se trata de que Mariana y Aldo les ponen los comentarios sobre cómo resolvieron el problema, y eso se evalúa. Si tienen algún comentario, o dicen, no, aquí esto no está bien calificado, o aquí esto no es correcto, o algo así, pues ya le avisan a Mariana o me avisan a mí, y ya lo revisamos. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, Mariana? ¿Cómo viste la tarea?
¿Cómo los viste a ellos? Y bien, como que casi todos, o sea, un poquito de confusión en la notación de vectores, porque algunos calculaban el vector y después lo dividen entre la magnitud. Entonces como que volvían al vector unitario, pero en eso ya no era tan necesario. Y un poco de confusión en el problema 4 de tiro parabólico, porque como ya había una altura inicial, faltaba encontrar el tiempo total de llegar al piso y algunos no lo hicieron el tiempo total y eso pues les hizo que tuvieran algunos incisos mal. Oh, Pero pues califiqué muy tranquilo esta, como es su primer tarea. De todas formas, como pues aunque tuvieran un poco malas respuestas y tenían un desarrollo lógico ahí, casi se los ponía, o sea, sí les bajaba un poquito de décimas, pero no tanto. ok, Sí, ahí les puse comentarios. ok, sí, ahí van. Y entonces, pues, revisen las tareas, es muy importante que repasen. Obviamente el examen se basa en las tareas, es lo que vamos a, o sea, más o menos es el tipo de preguntas que va a haber en el examen, inclusive más puntuales porque en el examen tiene que ser más, pues más preciso, no da tanto tiempo para que se explayen. Y entonces, si en la calificación se les marcó algún error, chéquenlo, revísenlo y resuélvanlo otra vez. Para bien de ustedes, eso es importante. ¿Ok? ¿Algo más, Mariana? No, no, solo eso. Bueno, entonces ya me voy a salir otra vez. Oye, a ver, me dejas aquí solito. Bueno, muy bien. Vale, suerte. Chao, alumna, gracias. Bueno, a ver, entonces, ¿se acuerdan entonces ya a todo mundo le quedó claro este resultado de que la velocidad con la que sale es la velocidad con la que llega? Y veíamos que entonces, combinando las ecuaciones con las que eh, hemos estado trabajando, pues podemos sacar este tipo de resultados, precisamente como cuál fue la velocidad, y del mismo modo, con la que sube y con la que baja, y del mismo modo podríamos sacar hasta dónde llega, que es el alcance. ¿Se acuerdan que llegamos a esa expresión para el alcance? Alumnos, ¿o no se acuerdan? Mm, sí, Sí, ok. Entonces, déjenme ponerles esta expresión para el alcance, que ya la teníamos por acá. Mm, Me parece que era esta. Ah, no, esa es la clase en PDF. Sí se las puse en PDF, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces teníamos, déjenme compartirles la pantalla. profe, Eo, tengo una duda con lo de la pregunta que dice que va a venir en el examen. ¿Es la velocidad de tiro parabólico inicial y final? ¿O es la de la velocidad vertical? O sea, como si fuera de caída libre. ¿qué? ¿Cuál es la pregunta de la qué? ¿Qué dijiste? Que si la pregunta que nos va a venir en el examen de la velocidad inicial y de la final es Ujú. la velocidad en tiro parabólico o es la vertical, la velocidad vertical. Es el componente, es que no tendría sentido el otro. Es la componente vertical, o sea, la velocidad con la que sube es exactamente la velocidad con la que baja en la componente vertical, ¿sí? Y de hecho el tiempo que sube es el mismo tiempo con el que baja. Ujú. Les digo que pueden hacer un experimento. ¿Sí te queda claro? Pero, o sea, solo podríamos resolverlo usando ecuaciones de caída libre, ¿no? Porque es solo lo vertical. Pues así fue como lo resolvimos.
precisamente, ¿te acuerdas que lo que hicimos fue usar estas expresiones? A ver, déjame ver, es que ahí ya están viendo la pantalla, ¿sí? Sí. Sí, Sí, ya. Entonces, estas son las ecuaciones generales para la cinemática, o sea, el movimiento de cuerpos cuando están sujetos a una fuerza constante, es decir, a una aceleración constante. En el caso particular que la aceleración es nada más la de la gravedad, entonces la consideramos que tenemos solo dos direcciones, un desplazamiento horizontal y uno vertical, y la gravedad va en la dirección vertical. Entonces, estas ecuaciones vectoriales se descomponen en estas cuatro ecuaciones, que son las dos del desplazamiento horizontal, que como en esta dirección no hay aceleraciones, movimiento rectilíneo uniforme, y estas de acá son las de caída libre, que se llama. ¿A eso te refieres, alumno? sí. Ok. Ahí están. Y bueno, entonces, en lo que nos quedamos, ¿hay más dudas de eso? Alumnos. Ya no, profe, gracias. Ok. Profesor, Entonces, yo sí tengo una duda. ¿La gravedad siempre va negativa? no, o sea, todo es tu sistema de referencia. Tú eres la que lo tienes que, tú eres la que eliges qué sistema de referencia vas a usar. Si usas el sistema de referencia con los ejes, el X horizontal para allá, y que la velocidad la vas a medir hacia arriba, o sea, el eje vertical aumenta hacia arriba, entonces, pues sí, la aceleración va en sentido contrario del eje vertical. Pero si tú pusieras tu sistema de referencia al revés, entonces apunta hacia abajo, allí entonces tendrías a la aceleración positiva en ese sistema de referencia. ¿Sí lo ves, alumna? Sí. Ok, a ver. Gracias. Entonces, a ver, ahora déjenme para platicarles de esta ¿dónde anda aquí? Aquí. Muy bien. Entonces, les comentaba que una de las propiedades o características más importantes de lo que es derivar una función es que la derivada es la tangente a la curva en ese punto. ¿Sí habían oído hablar de eso? El Sí. valor de la derivada. Sí. Eso es importantísimo. Derivada la voy a poner así como. La derivada la podemos poner como una función con un acento arriba. O también esto se puede poner como una dy sobre dx, por ejemplo, si y es una función de x. Hay también quien lo pone como y, x. Todas estas son maneras de escribir a la derivada. Entonces, supongamos que tenemos una función muy sencilla. Por ejemplo, esta. Más fácil que esta está complicado. ¿Sí la identifican a esta función, alumnos? A ver, ¿qué es, Brandon? Una parábola.
una parábola que se abre para arriba. ¿Sí estamos todos a gusto con eso? ¿Sí lo vemos bien? Jesús, Brandon, Eduardo. ¿Lo vemos bien? Ok. Entonces, si no estamos seguros de algo, entonces pues lo más fácil es graficarla. Para graficar a la función, haces tu tablita. Pones en una columna X y en la otra columna el valor que toma la función con el que tú le diste de X. Obviamente tratas de tomar valores simples. Tú dices, si X vale 0, esta función pues es 0 al cuadrado, me queda 0. Si X vale 1, pues esta función 1 al cuadrado también es 1. Si es menos 1, pues también me queda 1. Si es 2, queda 4. Y dices, ay, mira qué bonito, menos 2, pues también queda 4. Este es importante, ya les he comentado que ya instalaron matemática en sus computadoras, jóvenes, nadie las ha instalado. Sí, yo ya lo instalé. ¿Ya la instalaste? ¿Ya empezaste a familiarizarte con ella? Sí, lo que he estado haciendo más es, si no sé cómo representarlo en lenguaje de Wolfram, lo meto en texto en Wolfram Alpha y nada más lo copio. Y a Ok, sí, partir de ahí no lo está pego. muy bien. Y hay muchos manuales. Ese creo que lo puedo subir, es libre. Se los voy a poner el manual de matemática. ¿Cómo se llama lo que dije que de matemática? El programa. Sí, matemática. A ver, este de acá se llama Maple, que es muy parecido a matemática, nada más que no, la UNAM no ha firmado una licencia con Maple. Pero bueno, esta sería la manera más, ahí está saliendo matemática. Si aquí le decimos, a ver, grafícame por favor x cuadrada para una x que vaya de menos 4 a 4, nada más hay que ir aprendiendo los comandos, la manera en que le vas diciendo las instrucciones a los programas, y ahorita que ¡ay, quítate! Es que matemática tapa todo. Quítate, matemática. Bueno, ven, ahí está muy bonita la parábola abriéndose para arriba, que es lo que les decía. Nosotros lo que estamos haciendo es aquí con la tablita, es lo mismo que hizo el programa de Maple. Las computadoras pues hacen las cosas mucho más rápido que nosotros, pero básicamente la misma idea, no inventan ellas. Entonces de aquí sacas una pareja de puntos, digo, un punto que es una pareja de los números, el X y Y, así los vamos acomodando. 1, menos 1 es X, 1 es acá Y. Y estos son los que pones ya en el eje. Aquí tendrías, este es el primer punto, el origen, porque es 0, 0. Aquí tendría, me muevo 1 a la derecha y subo 1 y este me da el siguiente punto. 1 a la izquierda, que es menos 1, me dice que subo 1, es menos 1, y así puedo ir juntando todos mis puntos y más o menos ya me va dando esta figura, que es la que hacen los programas de Maple y matemática. ¿Ok? Hasta aquí esto ya se lo saben hacer, ya saben graficar funciones, alumnos. Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, muy bien. El que usaste matemática, ¿ya aprendiste a darle aquí el comando para que grafique? No, pero sale un menú
pequeño, ya que uno pone una expresión, Ujú. y ahí podemos ver. Sí, aquí le dices, por ejemplo, empiezas a escribir plot y te despliega cómo son las instrucciones de plot. Ay, ándale. Anda bastante lenta esta pobrecita máquina. Bueno, ahorita que se desatonte, ahí está. Ujú. Entonces, ahí ya nos va a dar las indicaciones de cómo debes escribir a la, a la función. Ven, aquí nos dice ejemplos. Plot, aquí sería seno de X y entre corchetes es el comando. Y entonces nosotros aquí le diríamos plot, paréntesis cuadrado, X cuadrada, y entre corchetes es la variable es X, y que vaya de -2 a 2. Y Enter Shift. La manera, y ahí está la parábola. Nosotros lo podemos hacer también aquí en la hoja, pues simplemente haciendo esto que se llama tabular y sacar estas colecciones de puntos. Hoy acá venía un punto 2,4 y con eso vamos sacando. ¿Esto les queda clarísimo, alumnos? ¿Alumnas? A ver, ok. Y Entonces, fíjense, la idea es que la derivada de la función y, esa ya la sabemos hacer todos. ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrada? 2x. Perfecto. 2x, sí. ¿Estamos todos contentos con eso? María Belén, Humberto. Sí, estamos contentos que la derivada de x cuadrada es 2x. Alumnos, les digo que no se sabe si... Ah, ya te vi que... No sirve tu micrófono, alumna María Belén. Bueno, a ver. 2x, así no se escribe 2x. ¿Quién puso eso? Entonces, lo bonito es, fíjense, una vez que sacamos esta derivada, que es 2x, ¿qué función es esta 2x? ¿La pueden identificar? una recta. Exactamente, esta es una recta. Las rectas en general las podemos escribir como lo veían, pues esto casi ahora sí que se ve en la guardería o no sé dónde. No se acuerdan, ni todo uno ve esto. Y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es la ordenada al origen, ¿se acuerdan? Esto, pero, ok. Entonces, cuando ustedes grafican esto, si le damos valores a m y a b, y lo que van a tener es una recta donde este ángulo teta, el ángulo que forma con la horizontal, la tangente del ángulo es lo que llamamos la pendiente. Se llama pendiente, que es la inclinación. Una vez que estaba dando clases ahí en el ITAM, les digo, a ver, todos, ¿qué es una pendiente? Y una alumna dice, yo Darío. Le digo, a ver, alumna. Me dice, es todo eso que hemos querido hacer, pero que no nos ha dado tiempo de hacer. ¿Y tú, qué? ¿Qué es eso? Y eso es un pendiente, no es la pendiente. Ay, dices, bueno, Dios mío, ni se me había ocurrido eso, pero
La pendiente es la inclinación que tiene la recta. Si es una recta, casi siempre hacemos las cosas de izquierda a derecha. Si baja, la pendiente es negativa; si sube, la pendiente es positiva. Y la pendiente es básicamente la tangente del ángulo que hace la recta con el origen, digo, con la horizontal, y B es la altura a la que corta la función o la recta. Aquí lo corté aquí, ok. En particular, si pongo esta recta aquí sobre la función, por ejemplo, si la pongo la función y' evaluada en el punto 1, ahora está lenta para escribir. Déjenme, no sé si, es que con tanto programa que luego se abre, se atarantan las pobrecitas, ¿verdad? Ya. Bueno, ya les voy a cerrar todos estos porque si no, no me dejan ni hacer. Ok, entonces, la pendiente evaluada en 1, ¿cuánto vale? 2. Digo, la derivada evaluada en 1 exactamente vale 2. Entonces, la definición que estamos viendo de, ya, córtate. Sí, luego se atoran, pobrecitas. La definición que estamos viendo de la derivada es que el valor de la recta tangente a la curva en ese punto, o sea, es el valor de la pendiente a la recta de la recta tangente en ese punto. Entonces, tomamos el punto 1, ¿se acuerdan que fue el que tomamos que estaba aquí? Quítate. Ay. Entonces, supongamos que aquí está el punto 1. Entonces, aquí trazo una recta que sea tangente a la curva, es decir, que solo la toque en un punto. Aquí trazaría una recta, por ejemplo, si evalúo en -1, una recta que viene así. Esa función es lo que me dice que la pendiente de la recta que es tangente a la función en ese punto es lo que me da el valor de la derivada evaluada en ese punto. Entonces, cuando esto lo evaluamos en 1, dice que la derivada vale 2 y por lo tanto, la pendiente de esta recta que toca a la función en un solo punto tiene un ángulo tal que su tangente vale 2. De este ángulo es igual a 2. Es lo que me está diciendo la derivada. Si le evalúo en otro punto, por ejemplo, le evalúo en 10, me va a decir que la pendiente es 20 y cosas así. ¿Ok? Está muy interesante que si le evalúo en 0, la pendiente vale 0. ¿Eso qué quiere decir, alumnos? A ver. Es horizontal la No tiene línea. Es horizontal. ¿Qué? A ver, ¿qué Es dijeron? horizontal. Exactamente, que cuando la pendiente vale 0, el ángulo que forma la recta con, perfecto, muy bien, Shan, que forma entonces está acá. ¿Sí lo ven?
Entonces, si viéramos esta gráfica aquí en Maple, qué lata dan con tanta matemática. Aquí y pantallas abiertas y por eso luego la pobre compu se queda. Entonces, si vemos aquí esta función, le pudiéramos también pedir que me grafique, por ejemplo, una recta que tenga pendiente 2 y que pase por el punto 1. Entonces, ¿cómo le haces para decirle que sea tangente? Entonces, tienes que ir resolviendo a la ecuación, pero lo más interesante es que estamos diciendo este valor de la inclinación que tiene la recta, que toca a la parábola en un solo punto, esta inclinación me la está dando la derivada. Y si yo quiero graficar una función constante, va a salir esta recta de acá, una que es perfectamente horizontal. Es esta. Y entonces eso está muy interesante porque si lo piensan, dices, y entonces, si yo tengo una función la que yo quiera, por más complicada que sea, yo la conozco, esta función, es una función de x, por ejemplo, la puedo derivar a la función y la igualo a 0. Esto lo que me va a decir es que en qué puntos esta función cambia, tiene un máximo o un mínimo, que es donde la derivada va a ser horizontal. La recta tangente en esos puntos va a ser 0. Entonces, eso está muy bonito porque nos ayuda muchísimo a entender a las funciones. Basta con derivarlas y así vamos a ir pudiendo entender si la función sigue creciendo siempre o en algún momento se detiene, decrece, va decreciendo, se vuelve a detener y vuelve a crecer. Todos esos cambios los podemos hacer. Y en particular, este que teníamos acá para el alcance, que ven que pusimos, que es una función donde dijimos que la función esta R era B0 cuadrada, que es una constante, la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado, sobre G, por el coseno de 2 veces el ángulo. ¿Se acuerdan de esta que sacamos la clase pasada, alumnos? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿qué dicen? ¿Nadie se acuerda? A ver, Pamela. Pamela, ¿vas bien o quitamos cámaras? No, va bien, gracias. Yo no me acuerdo. ¿Cómo? Pues, y alumna, tienes que ver qué está pasando ahí. Repasen lo que hicimos. ¿Tú te acuerdas, Luis Eduardo? No, profe. Que la carambas. Pobrecito profesor. ¿Eh? Tanto esfuerzo y nomás es estar ahí todos hablando, digo todos nomás oyendo, y sí, ándale. ¿Qué es eso? A ver, Denzel. No me acuerdo, profe. Nadie se acuerda. Qué bien, entonces yo puedo cometer un crimen y va a ser perfecto porque nadie sabe. Queda así, qué barbaridad. Alumnos, repasen lo que vemos.
aquí acuérdense, resolviendo el tiro parabólico, sacamos el tiempo de altura máxima, vimos que es el mismo tiempo que le toma subir, es el mismo tiempo que le toma bajar. Y entonces ese tiempo lo sustituimos aquí en la expresión para x, que es el desplazamiento en la dirección horizontal. ¿Cuánto se desplazó en el mismo tiempo que le tomó subir y bajar? Eso nos va a dar el alcance. Y al sustituirlo, nos quedó esta expresión. ¿Se acuerdan? Ahora sí se acuerdan o no. Pues vean las notas, alumnos. Sí. ¿Ok? Y les dije que hay una propiedad de trigonometría, que 2 coseno de alfa por seno de alfa es coseno de 2 alfa. Esa es una función. Fíjense, si aquí yo le pido, por ejemplo, plot coseno de 2 por alfa, para alfa que vaya de 6 Fíjense, esta es la gráfica de la función coseno de 2 alfa. Es una función, como buena función trigonométrica, oscila y baja, sube, tiene este periodo, vuelve a subir y vuelve a bajar. Entonces, el chiste, lo interesante es que con la derivada de la función podemos sacar estos puntos donde la función llega a los extremos, estos. A la hora de que derivemos a la función, nos va a decir en qué puntos la función deja de subir y empieza a bajar, es decir, alcanza un extremo, un máximo acá y un mínimo acá. ¿Ven qué bonito? Por ejemplo, Maple sí sabe derivar, y si tú le dices, Maple y matemática también, derívame por favor esta función con respecto del ángulo. Me dice que la derivada es menos 2 seno de 2 alfa. Esto es muy importante. La derivada de esta función alcance con respecto del ángulo. Primero, las constantes son transparentes a la derivada, ya lo hemos platicado. O la derivada más bien es transparente a las constantes o algo así. Y salen y me queda la derivada del coseno de 2 alfa. ¿Se acuerdan cuáles son las derivadas de las funciones trigonométricas? Alumno. A ver, Alberto, Sí. Salmerón. Sí. ¿Cuál es eso es muy importante. La derivada de seno de x. Es el coseno. Con respecto de x es el coseno. Exacto. La derivada del coseno Menos seno. es menos seno. Muy bien. En este caso hay un detallito interesante. No se junta ahí el menos seno. Que aquí estamos derivando con respecto de alfa, pero es un 2 alfa. Profesor, En la expresión que dice b cuadrada entre g por coseno de 2 alfa, ¿no sería seno? Seno de 2 alfa. Es que creo que con coseno sale distinto. Sale coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de alfa. Bueno,
perdón, todo por alfa, y Ujú. creo que con seno sí es la propiedad. A ver, déjame checar. Sí, ese luego me... identidades. No, aquí ponte. Mm, ujú, ujú. No. A ver, esto está en un montón de libros. Seno, seno. Coseno, no. Aquí está. Aquí está, aquí está. Ah, es coseno de 2 alfa. Seno de... Claro, tienes toda la razón, alumno. De acá lo vemos. Ajá, Seno de alfa más beta, o sea, la suma de el seno de la suma de 2 ángulos es seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Y con el coseno es con, bueno, esto me da con el otro signo. Entonces, si alfa y beta son iguales, me queda 2 veces seno de alfa coseno de alfa es seno de 2 alfa. Tienes toda la razón, alumno. Muy bien. Oh, ya se borró el cuadrado acá. Porque entonces, aquí en las notas que les puse, sí, la identidad aquí no es coseno, sino seno. Esta identidad está mal. Gracias, alumno. Muy bien. Entonces, tenemos que es derivada, queremos derivar, entonces, déjenme ponérselos acá. La derivada con respecto de alfa de la función seno de 2 alfa. Para sacar estas, si lo ven, es interesante porque son dos funciones, dos operaciones que estamos haciendo. Una es aplicarle al ángulo alfa la multiplicación por 2 y otra es a eso aplicarle la función seno. Eso se llama composición de funciones. Estamos aplicando dos funciones, una función, si quieren, f1, que simplemente lo que hace esta función a su argumento lo multiplica por 2, y otra función f2, que lo que le hace a su argumento es sacarle el seno. Seno de x. Y nosotros entonces queremos derivar con respecto de la variable a dos funciones, la que multiplica por 2 y la que aplica el seno. Eso se llama composición de funciones y para hacerlo hacemos regla de la cadena. Eso es muy, muy importante. De la cadena. Lo que nos dice la regla de la cadena es que la derivada de una función que es función de otra, o sea, de una composición de funciones, con respecto de x, primero se deriva a la función, esta la que actúa afuera, con respecto a u, y luego se deriva a u con respecto de x. Esto es lo que se llama la regla de la cadena. Entonces, ahorita hacemos más ejemplos, alumnos. En este caso particular, entonces la derivada, déjenme ya pasarlo para acá.
la derivada de seno de 2 alfa con respecto de alfa va a ser igual a la derivada de seno de alfa, digo de 2 alfa, con respecto de 2 alfa por la derivada de 2 alfa con respecto de alfa. Esto es regla de la cadena y se va a usar muchísimo. Entonces, la derivada de seno de 2 alfa con respecto de 2 alfa, esta directamente es, ¿cuánto vale, alumnos y alumnas? Coseno de 2 alfa. Exactamente, coseno de 2 alfa. ¿Sí les queda claro eso? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿dónde andan? Ah, aquí están. Hola, alumnos. Es que con tanta pantalla se me pierden. Ok. Entonces, esto es coseno de 2 alfa. ¿Y cuánto vale la derivada de 2 alfa con respecto de alfa? A ver, Areli, ahora sí. Derivada de 2 alfa con respecto de alfa es, a ver, Jesús Brandon. 2, sí, muy 2. bien. Entonces esto me queda 2. Por lo tanto, esta derivada es 2 veces coseno de 2 alfa. Esta regla de la cadena es importantísima. Por ejemplo, si tienen, ¿cuál les pongo? Una función que sea, pues, el componer 2 funciones. La raíz cuadrada de 2x cuadrada, no, pues con que sea esa. 2, pues sí, vamos a ponerle 2x cúbica menos 7x. Por ejemplo, tengo esta función y la quiero derivar. Se dan cuenta que hay 2 funciones actuando, una que agarra la x, bueno, de hecho pueden pensar que hay más, pero las sumas se reducen a una. Agarra la x, la eleva al cubo y la multiplica por 2, y luego le resta 7 veces esa función, esa variable. Y otra función que lo que hace es sacarle la raíz cuadrada. Esto lo podemos expresar como 2x cúbica, pero es muy importante que sí repasen las notas que estamos haciendo, alumnos. Repásenlas, véanlas, para eso se graba y las ponemos en la clase y todo, para que ustedes lo vean y ya la clase siguiente me dicen, Darío, este paso no me quedó claro o algo así. Es muy importante que todo esto lo vayan viendo con familiaridad. La derivada de esta función, que es una composición de funciones, pues es como tener una función u de x elevada a la 1/2. Bueno, déjenme ponérselos más claro. Esta función f es una composición de 2 funciones.
es una función u y una función, digamos, h. Sí, ya vi que ahí está el agua. No se distraigan, alumnos. Esa u. Entonces, la función h lo que hace es esto que les decía, es a la variable, elevarla al cubo, multiplicarla por 2 y luego restarle 7 veces x. Y la función u lo que hace es a la variable sacarle una raíz cuadrada. Nada más. ¿Ok? Entonces, la derivada de f con respecto de x es otra vez, es regla de la cadena porque están actuando más de una función. Entonces va a ser primero la derivada de u con respecto de h de x. Y ya luego la derivada de h de x con respecto de x. Entonces, la derivada de u con respecto a su argumento, pues es nada más 1/2 de h de x a la menos 1/2. ¿Sí se acuerdan de estas derivadas? Sí. Sí. Okay. Sí. Y esto multiplica a la derivada de h con respecto de x. Es decir, la derivada de 2x cúbica menos... ahí queda feo. X cúbica menos 7x con respecto de x. Y entonces ya esta regla de la cadena me queda 1/2. H a la menos 1/2 lo que hace es bajar aquí a la raíz. X. Y acá ya simplemente derivo la función. La derivada de 2x cúbica menos 7x es 6x cuadrada menos 7. Y esta es la derivada de la función usando regla de la cadena. ¿Ya habían visto regla de la cadena en prepa o algo así? ¿No? Sí. Sí. Aunque si no lo habían visto, ya Yo saben, creo pues que no no. se apuren. Ahorita lo importante es que vayan familiarizándose, lo van a ir viendo en cálculo y todo, pero esto es fundamental que lo entiendan. Por favor, repasen la clase, yo la subo en PDF, sigan cada uno de los pasos que están en las notas, y si tienen dudas ahí me avisan y las vemos, me escriben o las vemos en la clase siguiente. Entonces, ya para terminar esto, lo que llegamos es que el alcance, que es este de acá, como ya vimos con alumno, gracias que indicó, el 2 seno de alfa coseno de alfa es igual a seno de 2 alfa. Entonces la derivada de esta función es 2 coseno de 2 alfa. Por lo tanto, la derivada del alcance con respecto del ángulo es 2 B0 cuadrado entre G
por el coseno de 2 alfa. Entonces, fíjense qué bonito. Esto lo que me está diciendo es que a esta función coseno de 2 alfa, de hecho, es seno de 2 alfa la que queremos, ¿verdad? Esta función sube y baja conforme va cambiando el ángulo. Básicamente esto lo que me está diciendo entonces es, traten de imaginárselo súper bien, alumnos. Esto quiere decir, yo aviento una piedra, si la aviento con un ángulo 0, pues no va a llegar a ningún lado, no avanza, se queda en el piso. Si le voy aumentando el ángulo, la piedra sube y va bajando y llega a tener un cierto desplazamiento en la horizontal. Si le voy aumentando más ángulo, sube un poquito menos y llega un poco más lejos. Aviento más la piedra, voy subiendo el ángulo con el que la voy aventando, y entonces va aumentando lo que sube y va aumentando el desplazamiento. Llega un ángulo en que si ya claramente si tú la avientas totalmente para arriba, pues el desplazamiento es 0. No avanza nada, nada más sube y baja. Si la avientas con un ángulo más o menos así paradito, sube más, pero llega menos. Entonces, esta función de alcance es lo que nos está diciendo. Si la vemos aquí graficada, déjenme ponérselas nada más entre 0 y pi. Si la aviento con un ángulo, por ejemplo, de pi octavos, pues va a tener un cierto valor. Y si la aviento aquí en con el valor de este ángulo, pi cuartos, va a tener un máximo que si le sigo subiendo el ángulo con el que la aviento, ya el alcance va a ser menor. Entonces, llego al máximo valor que tiene el alcance para un cierto ángulo, valor del ángulo, y ese valor del ángulo es precisamente aquel en el que la derivada de la función con respecto a ese ángulo es 0. Ya sacamos a la derivada, la igualamos a 0 para sacar el máximo, y entonces me dice que el coseno del ángulo máximo debe ser 0. Y Profe, no se ve su pantalla. ¿Qué? No se ve su pantalla. Ah, ¿no se ve? Es que les estaba contando. Entonces, fíjense, si ven acá como conforme voy cambiando el ángulo, aquí sería en 0, llego a 0. Voy aventándolo con más inclinación, va llegando más lejos, más lejos, más lejos, hasta que llega un valor, que llega a un máximo, el alcance, y si sigo subiendo el ángulo, ya no llega más lejos, sube, pero el alcance va a ser cada vez menor, hasta que si lo aviento con un ángulo de pi medios, que es decir, de 90 grados, el alcance es 0. ¿Sí les queda claro por qué el alcance es 0 cuando el ángulo es de 90 grados? Nada más está para arriba. Exactamente, nada más iría para arriba. Ok. Entonces, para conocer el valor de ese ángulo, pues derivamos a la función. Esta derivada de la función me permitió comentarles sobre lo que son las funciones compuestas y lo que se llama la regla de la cadena,
cómo derivas funciones compuestas, ya la derivamos, igualamos a 0, me dice que el coseno entonces de 2 veces el ángulo máximo debe ser 0, y ya sabemos que el coseno cuando vale 0 es cuando vale 90 grados. Esto es decir, se escribe como pi medios. Pi medios es decir 90 grados. El coseno de 90 grados es 0 y por lo tanto el ángulo cuyo coseno es 0 pues es pi medios. Entonces 2 alfa debe ser pi medios o 90 grados, es decir, el ángulo máximo es precisamente pi cuartos o 45 grados. ¡Ay, qué bonito! ¿Ven? De aquí sale el hecho de que cuando ustedes avienten algo, el alcance máximo que van a lograr tener dada una velocidad con la que lo avienten es cuando lo avientan a 45 grados. ¿Ven este resultado muy bonito? ¿Sí? Sí, profe, ¿por qué está solo ahí el coseno y el 2 alfa arriba? Porque ya no tiene lo demás. En el segundo, Porque está igualado a 0. Entonces, como son constantes todas estas, este 2b0 cuadrada pasa dividiendo y 0 entre eso pues es 0, y g pasa multiplicando y 0 por g sigue siendo 0. Entonces las constantes no importan, no participan en el cambio que tiene la función solo depende del ángulo. En ese sentido, la variable. ¿Sí ves, alumno? sí, profe, ya quedó, gracias. A ver, entonces, este es un resultado muy bonito y como ven es parte de lo que es la física. Sale utilizando nuestras ecuaciones de la dinámica que las sacamos muy, pues, como que muy limpias salen las ecuaciones y usando las propiedades de la derivada. Vimos entonces que la derivada, entre otras cosas, es una función tal que evaluada en un punto me da el valor de la pendiente de la inclinación que tiene la recta tangente a la función en ese punto. En particular, cuando yo igualo la derivada de la función a 0, lo que me va a dar como resultado es los máximos y mínimos que tiene una función, que va a ir creciendo como esta que vimos de alcance, llega a un máximo y se regresa. Para encontrar ese máximo, entonces simplemente derivamos a la función. Para derivar a la función, vimos que como era una función compuesta, es decir, había varias funciones actuando sobre la variable, en este caso la que lo multiplica por 2 y la que le saca el seno, vimos lo que es la regla de la cadena, que es cómo se derivan funciones compuestas. Y ya al derivar esta, igualarla a 0, encontramos que el ángulo con el cual se llega al alcance máximo es de 45 grados. Y entonces, pues ya, para tener todo bien y bonito, si evaluamos el alcance máximo, ¿se acuerdan? Era b0 cuadrada sobre g por el seno de 2, y aquí le ponemos alfa máxima. Este alfa, entonces me queda que es b0 cuadrada
sobre G por el seno de pi medios. 2 por pi cuartos es pi medios y el seno de pi medios es 1. Por lo tanto, el alcance máximo que se puede tener para algo que ustedes avienten es este. Entonces, si tienen algo mecánico que ya saben que le puede imprimir una cierta velocidad, que la conocen por el resorte o por la fuerza con la que está empujando, la velocidad que le puede imprimir esa cosa es V0, entonces el alcance máximo que van a lograr es V0 cuadrado entre G. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Sí ven que está muy bonito, alumnos? Ay, nadie dice. Sí, Así es, sí, profe. bastante. Ay, sí, ¿verdad? Bueno, a mí sí me gusta. No, sí es bonito, fíjense, todo esto, acuérdense, si no lo están entendiendo y no están siguiendo bien todos los pasos, pues precisamente para eso es la clase, para que vean la matemática que se va usando a la hora de, primero vean cómo es la física en sí, y vean cómo esta física va usando mucha matemática, que es lo que les digo, no se tiran choros, no se tiran un montón de cosas, o se subrayan, o se ponen en mayúsculas. Como dices, los ovnis aparecieron. No, señor, aquí lo que tú haces es, tienes tus ecuaciones que derivaste a partir de principios lógicos, de postulados, y usando esas ecuaciones llegas a expresiones, y ese es el resultado, eso es importante. Y es súper importante que vean cómo se da esta lógica, cómo es este razonamiento, este manejo de las matemáticas, y que lo puedan seguir. Entonces, alumna Pamela y todos, por favor, síganlo. Ahorita subo las notas, vean los desarrollos que hemos hecho en clase. Nos está tomando mucho más tiempo hacerlo en línea, pero bueno, no importa. Lo importante es esto, que vayan viendo cómo en física necesitamos de las matemáticas, las usamos todo el tiempo, y a partir de ellas es que llegas con las ecuaciones a tener resultados que predices, que te dicen y que funciona. Es lo que les digo, si ustedes hicieran un aparatito donde tienen un cañoncito que el resorte es el mismo y le pueden cambiar la inclinación, con eso estarían probando el tiro parabólico. Y pueden checar que en efecto estas ecuaciones se cumplen y cómo va a llegar al máximo cuando está en 45 grados, y pueden medir la velocidad y todo eso. ¿Ok? Entonces, pues yo quería hacer esto más rápido, pero bueno, no da más tiempo. Entonces, vean esto, por favor, que hicimos, la clase anterior, todos los pasos matemáticos, todos les deben quedar exactamente claros. De cada renglón, de cada paso que hacemos, no es por magia. Son leyes de matemáticas que se hacen, que se cumplen, que se usan. Entonces, sigan, por favor, cada uno de estos pasos, y ya el jueves me dicen, este paso no me quedó claro, aquí no entendí qué pasó, o me mandan un correo, ¿ok? Pero sí es importantísimo que los vean, por favor. Entonces, ¿cómo bien guapo? El resultado, ese alumno. Entonces, vean cómo hicimos la derivación, y ya para la clase que entra, ya les puse la tarea, y lo que vamos a hacer es, pues, ver qué pasa cuando hay más fuerzas, cuando aquí lo único que hicimos fue un caso donde la única fuerza que está actuando es la de la gravedad.
y va para abajo. Entonces, se pueden hacer un montón de casos diferentes cuando las cosas se inclinan, por ejemplo, que sigue estando la fuerza de gravedad, pero ahora va a tener una dirección diferente porque va a ir a lo largo del plano o perpendicular al plano, por ejemplo. Entonces, los temas que queremos discutir con ustedes en las clases que siguen son fuerzas, diagramas de fuerzas, que se llama diagrama de cuerpo libre. Eso es muy importante. Variables y cambios de variable. Ver cómo un problema a veces se ve más rápido, se puede resolver mejor, si en vez de usar coordenadas X y Y, por ejemplo, usamos coordenadas R y teta, por ejemplo, para un péndulo. Entonces, si quieren ir echándole ojo a la tarea para que vayan viendo de qué se va a tratar, es lo que vamos a hacer. Todavía pues no la entregan porque no hemos visto el tema, pero si quieren irla viendo, vayan viendo. Y son los temas que veríamos: gráfica de funciones, cambio de variable, pues sí, sumas vectoriales, un montón de sumas, proyecciones sobre los ejes, todo eso, y diagramas de cuerpo libre. Entonces, a ver, Esaú y el equipo de Esaú. Sí, Toda tu... sí, gracias. Primero, bueno, a ver si puedo presentar mi pantalla. Sí, adelante. Gráfica. ¿Se ve? No. Es que... Yasmín, en esta grafa se puede ver la forma del tiro parabólico. A ver. Ay, nomás me lleva puros anuncios esta página, alumna. Sí está bien, ¿está? Sigue sin verse, ¿verdad? Sí, no, nada, yo nomás los veo a ustedes. Pues no sé si algún otro componente del equipo lo pueda presentar. Creo que estoy con Bruno Hernández. A ver, Bruno. Sí, a ver, déjame intentarlo. Ay, no puedo verla, me dice que cambie mi Adobe. Ah, qué lata. No lo va a cambiar ahorita. A ver, Bruno. Ahí ya muy bien. ¿se ve? Sí, yo sí veo. Sería primero. Sí, aquí ya vemos. Okay. A ver, ándenle 3 minutos. Bueno. Alumnos, todos los demás pongan atención, la misma atención que quisieran que les pongan a ustedes cuando presenten algo. Eso es bonito. Van. Yeah. ¿Quién lo presenta? ¿De quién es este equipo? Somos. ¿Me lo mandan? Esaú Hernández y Esaú Ugalde. ¿Me lo mandan por correo, porfa? Sí. Para que lo anote. Gracias. Bueno, adelante. Bueno, les vamos a hablar de la energía en el núcleo del átomo. El átomo es una porción menor de un elemento químico que interviene en las reacciones químicas y posee las propiedades características de dicho elemento. Este núcleo atómico está formado por protones de carga positiva y neutrones de carga negativa, y la mayor parte de la masa del átomo se va a encontrar confinada en este. Bueno, a pesar de... Ahí hay un error gravísimo. Sí, los neutrones no tienen carga. Ajá. Ah, ok. Por eso son neutrones. De hecho, por eso se llaman neutrones. Ah, es el electrón. Bueno, ok, hay un error. Hay puros protones con carga positiva y neutrones. Sí.
Bueno, justo a pesar de que los protones tienen carga positiva, estos van a estar muy juntos y se esperaría que se separaran con mucha fuerza, pero en estas distancias se va a encontrar una fuerza nuclear que va a ser conocida como fuerza nuclear fuerte. Sin embargo, esta va a ser de muy corto alcance, que es de la billonésima parte de 1 milímetro, lo que genera que en núcleos atómicos pesados esta fuerza no pueda mantenerlos juntos y esto deviene en una inestabilidad. En la teoría cuántica de campos, los mediadores de esta fuerza son los gluones, los cuales actúan sobre los quarks. Y para esto, el gluón va a ser el bosón portador de la interacción nuclear fuerte. Este no posee masa ni carga eléctrica, pero sí carga de color, por lo que además de transmitir la interacción fuerte, también la va a sufrir. Y ya. ¿Sí? Ay, ya. No, bueno, sí. Bueno, no, faltamos, sí. Ok, gracias, bueno, Alu. Digamos que cuando entre mayor sea el número atómico de un elemento, tiene más nucleones, ¿no? En su núcleo. Entonces, su tamaño se vuelve muy, muy grande y entonces la fuerza electromagnética, bueno, la fuerza de repulsión hace que el núcleo sea inestable. Entonces, este núcleo tiene como que formas de alcanzar la estabilidad. Una es, bueno, las principales es por desintegración radiactiva y por fisión nuclear. ¿Puedes darle a la siguiente, Bruno? Bueno, hay 3 formas principales. Una es la desintegración alfa. ¿Qué nos dice? Bueno, que cuando un núcleo tiene, digamos, muchos protones, tiende a deshacerse de aquí vemos un alfa, una partícula alfa, que es un núcleo de helio, esencialmente. Este es un tipo de radiación, es ionizante. ¿Qué quiere decir? Bueno, que ioniza nuestros átomos, ¿no? Esta radiación es de cortísimo alcance. Por ejemplo, una hoja de papel puede pararla. De hecho, me parece que son como 3.5 centímetros de aire que hace que se pare. Pero deposita toda su energía en esa trayectoria corta. Bueno, quisiera decir más, pero como vamos rápido, a ver la siguiente. La otra forma de radiación es la radiación beta. Digamos que tenemos un núcleo con muchos protones. Entonces se va a querer estabilizar. ¿Y qué va a hacer? Bueno, va a querer transformar uno de sus protones en un neutrón. Y al hacer eso, perdón, es que hay 2 tipos, hay beta más y beta menos. Estoy hablando de la beta más. Digamos que el protón transforma pues se transforma en un neutrón y libera un positrón y un neutrino electrónico. Entonces, ese positrón liberado, o en el caso de beta menos electrón liberado, es una forma de radiación. Es digamos, más penetrante que la radiación alfa que vimos antes, pero es menos ionizante, o sea, tiene menos, digamos, puede ionizar menos. Luego viene, bueno, en este caso, el número másico puede cambiar, no cambia, pero el número atómico sí puede cambiar. Bueno, en la siguiente, Bruno, por favor. Y luego tenemos la desintegración gamma, que esta es mi favorita porque la radiación, digamos, que se libera es mucho más penetrante. Es muy penetrante porque, ¿qué? Porque digamos que tenemos el núcleo atómico con mucha energía y está inestable. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reorganizar sus partículas y va a liberar un rayo gamma, pero se va a quedar en el mismo isótopo incluso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a tener los mismos neutrones y mismos protones, pero diferente organización, y va a liberar esta energía. Y esta energía bueno, esta partícula es un fotón tan energético que es muy difícil que interaccione con las partículas de la materia, pero cuando lo hace, ioniza estas partículas, entonces produce una cascada de ionizaciones, y es por lo que es la radiación más peligrosa que tenemos, es muy difícil de aislar. Y bueno, eso es en esencia lo que yo quería decir, y ahora va mi compañero Bruno a explicar lo de fisión y lo demás. Ándele, que ya.
La fisión es básicamente la otra manera de estabilizarse, que es como aventar un neutrón al núcleo que ya de por sí está inestable y se va a separar en dos, ¿cómo decirlo? En dos átomos estables, pero más pequeños. O sea, se va a convertir en otro elemento. Y junto con eso va a liberar energía y neutrones. De hecho, este tema lo sacamos por las bombas, por cómo se conseguía energía de la bomba atómica, entonces por eso pusimos este meme de positivo. Y yo diciéndole no usar violencia. Es violento, pero también puede ser útil. Ajá, sí, una atómica. Y bueno, los rayos X son básicamente como parecido a esto, pero digámoslo así, no son parte todo del mismo espectro electromagnético. En ese sentido se parecen, pero no son lo mismo, porque los rayos X tienen que ver con los electrones y cómo estos liberan, pues digamos, energía, paquetitos. Que no estoy seguro, pero creo que esos son los cuantos, no. Esa parte nunca me ha quedado del todo clara, pero. Sí, de hecho, solo se diferencian de su origen. O sea, el nombre rayos X, rayos gamma es por su origen, la diferencia. Sí, no se conocían, pero todos son fotones. No, y sí, los reactores, digo, las generadores de electricidad atómicas usan este proceso de fisión también, mucho más suave y generan electricidad. Calientan el agua y generan electricidad. Muy bien. Y bueno, eso sería todo. Pues está bonito, me gustó. Muchas gracias, alumnos. Mándenme correo, por favor. Y otros equipos que quieran presentar, pues me avisan. Así, Profesor, pequeños breviarios. ¿le Fueron, mandamos el correo y la presentación o solo el correo? no, solo el correo, Ok. para que yo lo anote. Gracias, alumna. Bueno, listo, vamos a comer, que si no, nos ponen pintos, ¿no es cierto? Chao, alumnos. Adiós, Profesor. Adiós, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. A ustedes. Listo.